Hace unos días estuve hablando acerca de lo peligroso que es dejar la responsabilidad de nuestra vida espiritual en las manos de alguien más, en las manos de la congregación a la que asistimos o de nuestro vida espiritual o quien sea. Porque la verdad es que esa es nuestra responsabilidad, es decir, nosotros, solamente nosotros podemos hacernos cargo de ese crecimiento espiritual. Y bueno, en ese video abarcaba un poquito el tema, pero después en estos días he estado pensando en algo que yo realmente creo que es una pregunta que viene de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué funciona esta estrategia? Eh, que en realidad, si uno la piensa bien, es una estrategia interesante que ha sido orquestada por el diablo durante cientos de años, ¿verdad? Entonces yo decía, por cierto, en el momento en que lo pensé, de por qué es que funciona esto, tenía que ir a hacer un mandado. Entonces estaba saliendo de mi casa. Y justo saliendo de la casa, me llegó esa duda, ¿verdad? Yo, ok, es cierto, eso es peligroso, no se debe hacer, no se debe poner la responsabilidad en otra persona, pero ¿por qué funciona? ¿Por qué tanta gente lo hace? ¿Por qué yo lo hice en algún momento? ¿Y por qué probablemente muchos de los que me escuchan lo han hecho o lo están haciendo? Es decir, lo primero que uno necesita también comprender es que la gente no es tonta, en general, ¿verdad? O sea, la gente tiene su inteligencia, ¿verdad? Y se ocupa de sus cosas, de sus asuntos, de la mejor manera que puede. Y entonces, para que un engaño sea recibido por las personas, tiene que tener cierto nivel de estrategia. Entonces yo decía, de hecho lo comentaba con mi familia, yo decía, ¿cómo es que esto sí funciona? O sea, ¿por qué la gente compra este engaño? Em, Voy a leer un pasaje que está en Corintios y después vamos a comentar un poco las ideas que hay en torno a esta pregunta. Entonces, el pasaje está en Primera de Corintios 10. Yo voy a empezar a leer desde el 11. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Bendito Dios. Ok, el pasaje habla acerca de que estas cosas les acontecieron, ¿verdad? ¿De qué está hablando? 1 Corintios 10 está hablando acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que ellos, bueno, tuvieron un montón de errores y de metidas de pata y de todo, ¿verdad? Y entonces ya el escritor dice, estas cosas sucedieron para que nosotros aprendamos de esos errores y no los cometamos, ¿de acuerdo? Después dice, si alguien piensa estar firme, asegúrese de no caer. Y luego también dice, que no somos tentados más allá de lo que podemos soportar. O sea, Dios pone una garantía y dice, las aflicciones que ustedes pasen, los problemas y las situaciones de la vida no van a ser tales como para que no las aguanten, ¿ok? Y hace énfasis, por supuesto, pues en las tentaciones, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿por qué funciona el engaño? ¿Por qué funciona el engaño por qué la gente se siente bien cediendo la responsabilidad de su vida espiritual a alguien más o a otra institución o a quien sea, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de mi caso y de los casos que yo he podido conocer cerca de mí, conversando también con otras personas, ¿verdad? Ya un poquito de más edad y todo el asunto, llegamos a una conclusión interesante y es esta. Vamos a ver. Em, Nosotros, las personas que nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, ¿verdad? Que asistimos regularmente a una congregación, que tenemos un cargo, que hemos participado en decenas o no sé en cuántas actividades, mm, pues tenemos un conocimiento de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y eso se va guardando en nuestra conciencia. Eso se va guardando en nuestra conciencia. Entonces nuestra conciencia después nos dice, o sea, nos rebota, ¿verdad? Ese conocimiento nos dice, hey,
Pero es que según la Biblia hay que presentar frutos, ¿verdad? Hay que presentar crecimiento, hay que presentar delante de Dios algo que demuestre que somos hijos de Dios. Entonces, por ese lado, por ese lado tenemos esa instrucción, digámoslo así, que hemos ido construyendo a lo largo de los años de caminar, bueno, de pertenecer a una congregación, pongámosle. Por otro lado tenemos el otro asunto y el asunto por el cual compramos esta idea, y es porque tenemos una vida en la cual nos desenvolvemos, ¿verdad? El trabajo, la familia, el estudio, las relaciones personales, los proyectos, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, estas cosas son las que realmente, son las que realmente nos interesan. O sea, nosotros queremos evocar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en, en el proyecto de vida que tenemos, ¿verdad? Entonces, repito, el comprarse un carro, la casa, tener una pareja, ¿verdad? Establecer la familia, o ocuparnos de nuestros asuntos personales, nuestros negocios o lo que sea, ¿verdad? Qué sé yo, a alguien le gusta mucho viajar, entonces necesita tener el enfoque de sus recursos y de su energía en esa actividad o en esas actividades. Pero por su formación cristiana o de valores cristianos, su conciencia lo pasa huevando, por decirlo así, le pasa diciendo, le pasa reclamando de alguna manera que necesita un resultado que darle a Dios. Entonces, eh, bueno, unos dirían que es la conciencia, otros dirían que es el Espíritu Santo. Ahí después comentamos ese tema porque es interesante. Porque el Espíritu Santo no está en la vida de una persona llevando palo y llevando palo, sino que si el Espíritu Santo está es para dirigir, es para guiar, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Pero sí es cierto que uno tiene unos conocimientos que se van guardando en su conciencia, ¿verdad? Y entonces eso de alguna manera lo llama a uno, ¿verdad? A decir, bueno, necesito presentar algo. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un dilema. Tenemos el conocimiento acerca de las cosas de Dios y por otro lado tenemos lo que nos interesa y en lo que queremos evocar nuestra vida realmente. ¿Qué hacemos para hacer lo que queremos hacer, pero sin que este llamado de la conciencia nos acuse tanto como para que nos moleste? Pues le tenemos que ofrecer algo. ¿Y qué le ofrecemos? Entonces aquí entra el engaño, aquí entra la artimaña, por eso funciona. Eh, ¿Qué le ofrecemos a la conciencia o a esos conocimientos que tenemos de Dios para que estén tranquilitos y no nos molesten? Le ofrecemos resultados. Son resultados que aparentemente parecen ser de crecimiento personal, espiritualmente hablando. Entonces, digamos que nosotros formamos parte de un grupo que se congrega todo el tiempo. Y vemos que las personas tienen hijos y esos hijos se van haciendo grandes, ¿verdad? Con los años, por supuesto. Y esos hijos se meten en diferentes grupos, en los diáconos, la alabanza, no sé, ¿verdad? Ahí se van metiendo en la danza o lo que sea. Y esas personas se van desarrollando, entonces le da un sentido como de progreso a la comunidad. También es cierto que nosotros vemos que la gente se va, o sea, la gente grande, ya digamos hay ciertos muchachos, adolescentes crecen y se van. Pero bueno, vienen otros, entonces digamos que uno lo termina compensando, no, bueno, se fueron estos, pero llegaron los otros y ok. Y pasa lo mismo con las familias, uno ve que llegan familias nuevas de pronto, ¿verdad? Pero luego otras familias se fueron y uno no sabe muy bien qué pasó con esa gente que se fue. Lo que sí sabe es que hay otra gente y de pronto hasta hay más personas de las que habían cuando uno empezó a asistir. Entonces ese movimiento en la congregación, que no es necesariamente algo dañino, digamos, porque ya hay uno depende de la congregación a la que vaya, hay mucha gente, ¿verdad? Es difícil que tenga un seguimiento de todo el mundo. Pero ese movimiento en la congregación crea la ilusión de que hay un crecimiento espiritual. Puede ser que sí lo haya en algunas personas. La pregunta ¿es usted parte de ese crecimiento espiritual o usted es el mismo de que llegó? Es decir, de hace un año, de hace 2 años, de 3 años. Sigue cayendo bajo las mismas pruebas, en las mismas tentaciones, sigue teniendo las mismas luchas, o sea, inició un proceso de, qué sé yo, de perdón, ¿verdad? Para no entrar en detalles, así muy, muy profundos. O inició un proceso para dejar ciertas adicciones y hace un año, hace 2 años, y nada ha cambiado en usted. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo exactamente igual. Entonces,
realmente no hay crecimiento personal en usted. O sea, espiritualmente hablando, usted no tiene una conexión íntima con Dios. Usted tiene un crecimiento aparente espiritualmente por medio de los resultados generales del grupo al que asiste. Ahora, por supuesto, eso no le genera a usted ningún beneficio individual porque usted necesita una relación personal con Dios para poder crecer. De otra manera, no crece. Entonces, ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona esto? Porque nosotros necesitamos algo, necesitamos comprar algo para dárselo a la conciencia. Entonces, esos resultados, que realmente no son nuestros, se los compramos al entorno en el cual estamos, se los damos a la conciencia y eso que nos permite que la conciencia esté tranquila, no nos esté acusando tanto y nos podamos enfocar en las cosas que sí nos importan, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras relaciones. Y aquí, en este punto, es donde la gente ya no quiere escuchar, porque si siguen escuchando ya van a caer en la razón, ¿verdad? Y la razón les va a mostrar lo que es bueno, lo que es correcto. Y hay un problema, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es considerado como pecado. Entonces, por eso es que la gente no, esta parte no la quiere escuchar. Pero es la verdad. Las cosas importantes, los asuntos relevantes en verdad, no son los de esta vida. O sea, aquí nos desenvolvemos desde luego, aquí crecemos y aquí conocemos de Dios y aprendemos y verdad y nos relacionamos con Él. Tratamos de ayudar a otras personas también a que hagan lo mismo. Pero al final esta vida pasa y lo real, la vida real, es el mundo espiritual, porque es el mundo eterno. Entonces, aquí es donde la gente, y bueno, yo me incluyo también en ese grupo, ¿verdad? Donde uno tiene problemas para aceptar esto. ¿Y qué es esto? Que ocuparse de las cosas de esta vida, de las cosas de la carne, no puede ser, si somos hijos de Dios, no puede ser eh, nuestra prioridad, o sea, en lo que queremos abocar todos nuestros recursos y todo nuestro esfuerzo. Si realmente somos hijos de Dios, nosotros deberíamos de tener el deseo de abocarnos, o sea, de dar todos nuestros recursos a la obra de Dios, al reino de Dios, a lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Lo dijimos en el video pasado, creo. ¿Qué es lo que Él quiere? Reconciliar a la mayor cantidad de gente con Él mismo. Salvar a la mayor cantidad de gente. Y ese fuego y ese deseo debería estar en el corazón de sus hijos, verdaderamente. Pero ¿cómo hacemos para evitar ese compromiso? Entonces, compramos un progreso que no es nuestro. Con comprar me refiero a que lo adquirimos, ¿verdad? O de alguna manera lo recibimos para poder dárselo a la conciencia y que no nos moleste. Y entonces poder trabajar en lo que sí nos interesa. Ahora, está mal querer subir en el trabajo, está mal estudiar, está mal tener una familia, hijos, por supuesto que no. Todas esas cosas son necesarias. De hecho, el diseño que Dios creó es el hombre casándose con la mujer y teniendo hijos, ¿verdad? Formando una familia, un núcleo familiar. Y de ahí, en ese lugar, poder enseñar a esos hijos a todo lo que tenga que ver con los caminos de Dios para que ellos puedan enseñar a sus hijos y así sucesivamente, ¿verdad? Bien está dicho que la familia es el centro, es el núcleo de la sociedad. La familia tradicional, el hombre casado con la mujer, teniendo sus hijos. Pero el problema es cuando estas cosas se convierten en algo más importante que nuestra relación con Dios. Y ahí es donde la gente no nos cuesta comprender. Es decir, cuando alguien lo dice, decimos, sí, amén, pero no lo entendemos, o sea, no lo aplicamos realmente así. El, ya como mensaje final, entonces es esto, ¿no? El hecho de hacernos
una evaluación hacia nosotros mismos, ver para atrás y decir, realmente yo he comprado este discurso de resultados ajenos, que no son míos, simplemente para poder ocuparme de lo que sí me importa. Y si es así y realmente queremos cambiar, podemos hacerlo. Tenemos tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo. Entonces, bueno, espero que haya sido de provecho, que haya sido, que haya sido de bendición. Para mí realmente ha sido muy interesante poder tener esa pregunta y tratar de contestarla. Por supuesto que habrá más cosas que decir de esto, pero yo lo voy a dejar hasta aquí, entonces que Dios los bendiga.